Bendiciones, estimados estudiantes de la Academia de Obreros de este ministerio Voz Profética a las Naciones. Es una bendición de verdad poder impartir estas poderosas enseñanzas de educación y formación para desarrollar el carácter de cada ministro, de cada líder de este ministerio. La primera impartición se titula Respetando Autoridad. Vamos a estar hablando sobre lo que es respetar a autoridad. Es uno de los temas más importantes de la Escritura, ya que lo que más Dios cuida es su poder, su autoridad, y es donde el origen del pecado se dio cuando se dejó de respetar la autoridad en el cielo. Dios vela de las autoridades en la tierra. Y vamos a comenzar sobre lo que es la paternidad. ¿Qué importancia tiene el honrar a los padres? La honra es el principio de respeto hacia la autoridad y toda la Escritura está llena de ello para poder aprender. Mucha gente no entiende por qué en la vida no les va como desean. En Efesios capítulo 6, verso 1 al 4 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, y con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Afirma que este mandamiento, todo el peso de la bendición es para ser bendecido aquí en la tierra. Por eso termina diciendo de larga vida sobre la tierra y para que te vaya bien. Este es uno de los mandamientos, considero yo, más importantes de la Biblia. Todos son importantes, pero este es más importante de la Escritura, porque este mandamiento lleva en sí dos cosas, dos afirmaciones. Número uno, para que te vaya bien. Quiere decir que la primera afirmación es que este mandamiento trae una bendición sobre nosotros para vivir en esta tierra. Y la segunda es que si no lo obedecemos, lógicamente nos irá muy mal. Entonces quiere decir que este mandamiento trae una doble consecuencia. Si lo obedezco, la consecuencia es que me bendice Dios a mí por guardar este mandamiento de respetar a mis padres. Y si no lo obedezco, Dios no me va a maldecir, sino que la consecuencia es que no me va a ir bien. No irme bien en la tierra representa que Dios no me va a honrar, porque yo estoy deshonrando a los padres que Él me dio. Honrar a mi papá y a mi mamá biológicamente hablando es honrar al Padre, porque los padres que nosotros tenemos fueron dados por el Padre Celestial. Yo no elegí a mis papás, los eligió Dios por mí. Y tampoco ellos me eligieron a mí. Porque David dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, quiere decir que es Dios que toma ese control. Es Dios que determina quién sería mi padre y quién sería mi madre. Por ende debo de honrarlos, porque honrándolos yo a ellos, estoy honrando al que me los dio, que es nuestro Padre Celestial. Entonces mis papás no los tengo que yo poner en una casilla, o sea, en un nivel de decir es bueno o malo. Mi responsabilidad y la responsabilidad de cada ser humano es honrarlos. Y este es un principio que en todo líder debe de haber. Líderes que no honran a sus padres y a sus madres van a ser líderes pobres y decadentes en todas las áreas de su vida. Por ende, su liderazgo no tendrá vitalidad. Todo líder que honra a sus padres y que honra a su madre son líderes que tienen algo que darle a aquellos que le siguen. Es importante a la hora de honrar. Proverbios 30:11 dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Me gusta este proverbio porque a veces uno dice, bueno, yo no maldigo a mis papás, pero no los bendecís.
retienes la bendición hacia ellos. Ahora, ¿cómo debo de honrar yo a mis padres? Con palabras, con afecto, financieramente y respetándolos. O sea, poniendo en alto su nombre, su apellido. Cuando te comportas bien delante de los demás, cuando haces las cosas correctas, tu padre es afirmado y es honrado a través de ti. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, en otras palabras, cuando yo maldigo a mi papá y a mi mamá, o sea, cuando yo hablo en mal de ellos, dice que mi lámpara se apagará en oscuridad y tenebrosidad. Quiere decir que no tendré visión al futuro. Quiere decir que no veré opciones de prosperidad. Quiere decir que no tendré luz para hacer negocios, para trabajar en la vida. Y eso va a traer una consecuencia en mi vida. ¿Quién quisiera tener un papá que todo el tiempo se vive quejando, que no ve opciones, que no ve oportunidades, que todo lo ve negativo? Esa consecuencia es terrible. Quiere decir que la óptica, la visión que nosotros tenemos, tiene que ser una visión tan aguda, pero esa visión viene como una recompensa de bendecir a nuestros padres. Una de las visiones, hablando en los términos naturales, es la 20-20. Es la visión de un ser humano normal que ve bien. Pero hay un animal que se le llama el halcón. El halcón es 22. Ven de lejos, tienen una mirada como la águila, que ven a su presa de lejos, y por eso ellos son certeros en la caza. Quiere decir que de acuerdo a la visión es que yo voy a consolidar mis negocios. Y esa es una bendición de honrar a papá y a mamá. Por eso es que dice que te va a ir bien. Quiere decir que si yo honro a mi papá y honro a mi mamá, aquí en la tierra me va a ir bien porque voy a tener visión. Que lo contrario es que si no lo hago, mi lámpara se va a apagar. No voy a tener visión. Entonces quiere decir que es un buen negocio respetar ese nivel de autoridad que para mí no es reemplazable. Yo considero que soy un padre espiritual de la congregación, pero nunca voy a pretender tener la herencia de un padre biológico, porque la herencia de un padre biológico es inherente. Es algo que Dios puso en él para tu vida y para la vida de los tuyos. Así como tú tienes una herencia para tus hijos. No importa si tu papá es un borracho, no importa si tu papá es una persona que no es muy agradable a tus ojos y a la vista de los demás, pero es algo que Dios puso en él para tu vida. Y eso no debe de estorbarte para tú honrarlo. Tú debes de honrar a tu papá tal como él sea, porque Dios te los dio y Dios puso una herencia en ellos. Por ende, usted no debe de calificar a su padre como bueno o malo. Usted lo debe de honrar porque en él está escondida una bendición para usted, sea como él sea. Entonces es importante entender, en la Biblia hay promesas para los padres también. Cuando un padre educa a su hijo le traerá bendición. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre. Pero también en Proverbios 29:15 dice, el muchacho consentido avergüenza a su padre. Quiere decir que también tiene mucho que ver cómo se educó el hijo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser buenos hijos, pero también tenemos que aprender a ser buenos padres. Porque de ahí va a depender cómo nuestros hijos nos van a honrar a nosotros. El mundo en el que vivimos es un mundo bien complejo, bien difícil. Todos los tiempos han sido difíciles, pero estamos viviendo un tiempo donde el enemigo está atacando a la juventud, está atacando a la niñez. Entonces usted lo ve desde raíz, desde los abortos hacia arriba, cómo el joven está siendo bombardeado por tanta mala publicidad y por malas conexiones. Entonces quiere decir que como padres tenemos que tener el cuidado, principalmente cuando tenemos hijos pequeños
menores de edad, tenemos que tener el cuidado de darles el mejor ejemplo y la mejor educación para que ellos puedan seguir nuestros pasos. Proyectemos un buen mensaje a nuestros hijos, no importa cómo nos esté yendo en la vida. Uno de los ejemplos que yo tengo a mi papá es que él nunca se quejaba de los malos tiempos, siempre era optimista y eso a mí me bendijo la vida. Segundo, mi papá siempre trató de trabajar para él mismo, o sea, tenía un espíritu de superación. Eso bendijo mi vida. Todo lo que el padre hace, tarde o temprano, bendice o maldice la vida del hijo. Por eso es importante crear un buen balance como un padre. Entonces, el muchacho consentido dice que es vergüenza a su padre porque cuando el niño está pequeño y el padre lo consiente, no le desarrolla carácter, ni dominio propio, ni disciplina. ¿Por qué? Porque le da todo lo que le pide sin que a este le cueste nada. Cuando llega grande, va a robar, porque la vida de él fue formada para ser un vago, para obtener las cosas a la manera de él. Entonces, el padre, aunque tenga las cosas, tiene que enseñarle a su hijo a que le cuesten, ponerles metas en sus vidas. Vea lo que dice Mateo 15:4. Dice que el que maldiga a su padre o a la madre muera irremisiblemente. Si mi hijo yo no lo sé educar en su niñez y yo lo consiento, cuando sea grande va a tener autoridad que yo mismo le di para que él maldiga mi vida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a perder un hijo, pero también se va a perder un hijo. No solo yo lo voy a perder, lo va a perder el padre. Porque aquí dice que muera irremisiblemente. O sea, tu hijo va a fracasar no solo contigo, sino con su Padre Celestial. Por eso es importante conducir al hijo por un buen camino. Otras escrituras señalan lo delicado que es deshonrar a las autoridades a la autoridad de un padre. Mira lo que dice Proverbios 30:11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Escucha lo que dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo desvoren los hijos del águila. En otras palabras, va a servir de presa. Lo que te estaba hablando al principio. Si tú no honras a tu papá, si tú no honras a tu mamá, en vez de tú ser la persona que va a tener éxito en la vida para hacer negocios, vas a ser la persona con la cual van a hacer negocios. En otras palabras, vas a servir de víctima, de carnada, porque no vas a tener visión. Por eso es que dice: los hijos de la cañada y de los del águila lo devoren. O sea, la palabra devorar es que te van a consumir, es que te van a sacar todo lo que tú tienes y ellos van a sacar provecho de ti. Es importante entender esto. Proverbios 20:20, que se los leí al principio, dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. O sea, esa es la consecuencia. Dios es autoridad y funciona a través de autoridad. O sea, Dios no me puede bendecir a mí si estoy menospreciando la autoridad de mis padres. Porque en escala de autoridad, primero es Dios. Después son mis padres mis padres biológicos. Entonces quiere decir que el frente de autoridad después de Dios es lo de mi papá. Si yo desafío la autoridad de mi padre, de mis padres biológicos, entonces yo estoy atentando contra la autoridad de mi Padre Celestial. En otras palabras, ¿cómo yo sé que una persona honra al Padre Celestial? Que honre al Padre biológico. Si tú no llegas a un nivel de honra con tus padres biológicos, ¿cómo puedes tú pretender que estás honrando al Padre espiritual? Es bien importante aprender esto. Hay otro frente de autoridad, que es la autoridad de el padre de la casa vinculado hacia su esposa. Cuando no hay honra en casa de la esposa al esposo,
se corrompe la familia. En 1 de Pedro 3, 1 al 6 leemos: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Aquí dice ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, en otras palabras, de ustedes como esposas. Dice, considerando vuestra conducta casta, respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, en otras palabras, no se enfoquen en lo externo, de peinados ostentosos, o de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, ya no dije como Eva, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, escucha esto, en el hogar no debe de haber amenaza. ¿Cuándo es que el esposo amenaza? Cuando la esposa no es cuidadosa, cuando la esposa no es casta, cuando la esposa no es afable, cuando la esposa no tiene un espíritu apacible. Entonces entra la amenaza, entra la tiranía en el hogar, y eso corrompe al hijo, corrompe todo el entorno, corrompe lo que está detrás y lo que está delante, lo que tenemos a los lados, solo por no haber honra. Eso da a entender que es vital que una vez respetamos a nuestros padres, comencemos a respetar autoridades superiores a nosotros, autoridades que nos rodean, y una de ellas es la paternidad en un hogar. Cuando el hombre en casa no es respetado, la casa se corrompe. Ahora, es de vital importancia entender que como padres, como hombres, tenemos que demandar el respeto, pero no de la manera impuesto, ¿verdad? No de la manera ejemplar, porque ahí tenemos a una Sara, pero también tenemos a un Abraham. Abraham era un hombre de fe, que sí cometió errores, mas sin embargo obedeció a Dios en todo, le creyó a Dios en todo. Entonces Sara vio a un hombre que temía a Dios, era imposible que ella no lo respetara. Entonces lo primero que hay que hacer, si en casa no nos están respetando, no seguir en ese camino que estamos siguiendo, sino convertirnos en gente que tememos a Dios, en hombres que respetamos a Dios. Entonces automáticamente tiene que haber un respeto hacia nosotros. Si nosotros respetamos a Dios, tiene que haber un respeto hacia nosotros. Es imposible que alguien que respete a Dios no sea respetado, porque si alguien que respeta a Dios y no es respetado, tendrían que haber consecuencias. Entonces nadie quiere esas consecuencias, entonces va a haber respeto. Entonces, y es importante que aquí el apóstol Pedro no se refiere a Eva. ¿Por qué razón? Porque Eva hizo un error garrafal. ¿Cuál fue el error que hizo Eva? Escuche esto. Eva no era una mujer gritona. Eva no era una mujer desubordinada. Eva lo que hizo fue que condujo a Adán a desobedecer a Dios, y lo hizo con mucho amor. A veces nosotros creemos que solo donde hay violencia es donde hay deshonra. Si no es así, porque usted nunca va a ver una doctrina de Eva, que Eva era gritona, que maltrataba a Adán. Yo creo que lo admiraba, porque Adán era un hombre trabajador, sabio, entendido. Entonces yo creo que lo admiraba. Entonces, ¿dónde estuvo el pecado de Eva? Que con mucho amor, con mucha ternura, Eva influenció a Adán para que desobedeciese a Dios. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque la mujer tiene esa característica
La mujer tiene esa habilidad, ese impacto, esa influencia en el hombre. Por eso es que a la hora de una mujer dar una sugerencia, tiene que estar segura que está de acuerdo a la Escritura. Porque el 90% de los hombres siguen el consejo de la mujer. Es obvio, porque no quieren estar en desacuerdo. Entonces quiere que la mujer juegue un papel muy importante. Y luego viene la sugerencia al hombre. Dice de los maridos, vosotros maridos, igualmente dice, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Aquí dice que la mujer es más frágil, quiere decir que el hombre es frágil. No dice como a vaso más frágil, no como a vaso frágil, no como más frágil. Más frágil, dice la palabra. Como a vaso, como a la mujer, como a vaso más frágil. Quiere decir que también el hombre es frágil. 1 de Pedro 3:7. Eso quiere decir que así como el hombre trata con fragilidad a la mujer, también la mujer hacia el hombre, porque los dos son frágiles, pero la mujer es más frágil. Eso quiere decir que para poder tener ese balance, el hombre tiene que ser, y aquí lo pide, dice, aquí lo dice claramente, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, en otras palabras, si todo lo hacemos como con sabiduría, no vamos a tener ningún problema con nuestras esposas. Ahora, si nosotros lo hacemos todo de la manera incorrecta, claro que vamos a tener esa disputa o esa disyuntiva a la hora de querer manejar la familia. Los problemas cotidianos en el hogar siempre vienen por romper con ese balance. O sea, a la mujer se le pide que respete al marido, pero también al marido se le pide de la misma manera, o sea, como correspondiente, a que la trate como un vaso frágil. O sea, no solamente la mujer va a respetar al marido, sino que el marido tiene que tratar con fragilidad a la mujer. O sea, y esas dos cosas juntas van a crear un balance y una familia bendecida. En otras palabras, deben de haber estatutos en el hogar, porque los problemas cotidianos en el hogar es por no hacer las cosas de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pero si mantenemos el principio de respetar la autoridad, no va a haber problema en familia, no va a haber problema, porque un hijo que ve que el padre trata con fragilidad a su esposa y que su esposa respeta a su papá, les está dando un modelo de vida. Y en ese hogar hay todo tipo de bendición. Les bendigo, sigan adelante estudiando la palabra, porque esto es lo que necesitamos para que nosotros podamos bendecir a las familias que tanto necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.